Hola, somos Nicole y Rodrigo y nuestro video se trata del tema de la crisis del fuero, que se da cuando la inmunidad constitucional protege la función pública y cómo se percibe como un privilegio ante la sociedad. Nosotros nos centraremos en la declaratoria de procedencia del artículo 111 de la Constitución y la inviolabilidad de opiniones que está en el artículo 61 de la Constitución. Primero, el del artículo 61, es aquel que protege a los diputados y senadores por las opiniones que emiten en el desempeño de su cargo, es decir, la inviolabilidad de las opiniones de los servidores públicos. En segundo lugar, el artículo 111, que para proceder penalmente contra ciertos altos cargos dentro de la función pública, la Cámara de Diputados decide por mayoría absoluta si hay o no hay lugar a proceder, y entonces si dice que sí, la persona queda a disposición de la autoridad competente, mientras que si dice que no, el caso puede retomarse cuando termine el encargo. Y bueno, aquí nos compete mencionar por qué entonces existe una crisis. El problema que nosotros notamos y que analizamos en clase no es la existencia del fuero o de la inmunidad o de la inviolabilidad, sino la percepción que tiene como impunidad y los riesgos que puede tener como para un uso político que sea desbordado y que sea abusivo dentro del procedimiento de la declaratoria de procedencia y el juicio que corresponda. Persiste el reto de equilibrio entre independencia institucional y la exigencia a la rendición de cuentas. Pasamos a entrevistar al licenciado Pedro Pérez Valdivieso, que nos comenta un poco desde su perspectiva más que práctica doctrinaria, crisis constitucional que hoy México sufre tanto. En primer lugar, ¿usted considera que debe mantenerse la declaratoria de procedencia? Habría que entender, como tú bien mencionas y como Nicole mencionaba, la finalidad del fuero constitucional. Y la finalidad del fuero constitucional es proteger a las instituciones, protegerlas de que se les acuse sin fundamentos en caso o en alguna situación en la que puedan llegar a ser incómodas. La idea central del fuero constitucional es proteger a las instituciones. Pero para proteger a las instituciones tengo que proteger al individuo que tenga la investidura propia de la institución. Entonces, a partir de esa visión, digamos, parecería evidente, o al menos en un primer momento, que el fuero constitucional es necesario. Eso no significa que no tenga que ser modificado. Claro, muchas gracias. ¿Cuál sería la función justamente del fuero dentro de las funciones o como un poco desde el punto de vista desde la ingeniería constitucional? ¿Cuál sería su utilidad? Hay que entenderlo en la lógica del principio de división de poderes. Es evidente desde el diseño constitucional hasta la parte práctica que el rol de mayor poder en México, al menos así se ha entendido fácticamente, es el Ejecutivo Federal, ¿no? La o el presidente de la República, pero más bien el foro constitucional es una especie de seguro por si alguna de las instituciones quiere conflictuar a la otra. ¿Qué garantías podríamos tener para que sí funcionara de la manera que está, pues, considerada, ¿no? Claro, te lo agradezco, Nicole. Mira, digamos, creo que habría muchas maneras de entenderlo. Una de ellas, muchos hablan, por ejemplo, de la necesidad de que haya ciertos delitos respecto de los cuales no amerite fuero constitucional o que el fuero constitucional más bien se limite a su objeto de protección. Ustedes saben que lo que protege el fuero es la responsabilidad penal. No obstante ello, parecería o es un poco, a algunos les parece extraño que te proteja respecto de cualquier delito, ¿no? El famoso ejemplo de Cuauhtémoc Blanco respecto a un delito de agresión sexual parece es más un juicio de carácter político que de carácter jurídico. Pues bueno, gracias por sus palabras y sus opiniones. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias a los dos. En este sentido, y como segundo especialista que intentamos contactar, la senadora Lili Telles, pero por su cargo y por su complicada agenda, no pudimos hacer una entrevista como nos hubiera gustado, es decir, en presencial o haciéndole las preguntas directamente, por lo que nos envió el siguiente video. Buenos días, Rodrigo y Nicole. Su pregunta toca uno de los debates más importantes del constitucionalismo mexicano contemporáneo y me alegra que lo aborden con la seriedad académica que merece. Mi postura es clara, el sistema actual no logra ese equilibrio, requiere reforma, pero una reforma inteligente.
La inmunidad procesal, coloquialmente conocida como fuero, nació con una lógica válida: evitar que los poderes del Estado se paralicen mutuamente usando el proceso penal como arma política. Eso sigue siendo un riesgo real. Lo vemos hoy mismo cuando el Ejecutivo presiona al Legislativo, cuando se instrumentalizan fiscalías para perseguir opositores. Pero lo que tenemos hoy en México dista mucho de esa protección institucional legítima. El problema central es que la inmunidad se ha personalizado, protege al individuo, no al cargo ni a la función. Un legislador que desvía recursos públicos, un funcionario que pacta con el crimen organizado, un servidor que abusa de su posición no necesita ninguna protección institucional para seguir gobernando. Necesita un juicio. El juicio político y la declaración de procedencia, que deberían ser mecanismos correctores, están diseñados de tal forma que la propia Cámara juzga a sus pares con criterios eminentemente políticos y sin verdadera rendición de cuentas. El resultado histórico es conocido: muy pocos desafueros imparciales, y nunca ha culminado un juicio político. Eso dice mucho de ambas figuras constitucionales. Lo que México necesita no es eliminar toda protección, eso sería ingenuo y peligroso, sino rediseñarla con 3 criterios básicos. Primero, que la inmunidad proteja el ejercicio del cargo o la función, no a la persona. Segundo, que el mecanismo de remoción de la impunidad sea judicial, no político. Un órgano autónomo, no la propia Cámara, debe decidir si procede o no el enjuiciamiento con criterios jurídicos objetivos. Tercero, que existan plazos y consecuencias. Hoy la declaración de procedencia y el juicio político pueden dilatarse indefinidamente. Eso en la práctica es impunidad con nombre bonito. En resumen, la inmunidad procesal como institución tiene sentido democrático. Sin embargo, como está regulado hoy en México, con frecuencia un escudo para la corrupción. La diferencia entre ambos es el diseño normativo, y este diseño es perfectamente reformable sin poner en riesgo la independencia institucional que originalmente justificó su existencia. Quitarlo sería un error. Espero les sea útil este análisis. Éxito en su investigación. El fuero es la inmunidad procesal que protege las funciones públicas. No es ninguna impunidad. La clave es un procedimiento que tenga criterios claros, motivación y publicidad. Las reformas de 2021, como bien advertíamos anteriormente, fueron un gran paso para resolver esta crisis constitucional. Aún así, consideramos que falta una legislación más homogénea respecto a la materia, ya que los lineamientos que en esta se establecen dan lugar a todavía ciertas áreas grises donde algún funcionario colmilludo pueda aprovecharse. Muchas gracias.